Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el tema la restauración de las monarquías europeas. Luego de la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en 1815, a manos de una coalición de países europeos formada por Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia y otros más, había llegado el momento de reorganizar la realidad política y social europea. Para hacerlo, representantes de las grandes potencias europeas se van a reunir en Austria en el Congreso de Viena, con el objetivo de restaurar el viejo mundo a la situación previa a la Revolución Francesa. ¿Qué significaba esta restauración? En primer lugar, restaurar a los reyes que habían sido depuestos durante las invasiones napoleónicas. Por ejemplo, el rey de España, Fernando VII, volvió a gobernar en sus territorios y, en teoría, en las colonias españolas, aunque en Latinoamérica los países habían comenzado ya un proceso de independencia. El rey de España, Fernando VII, que es restaurado. En otros casos, la situación es un poco más compleja. Por ejemplo, en Francia, donde los reyes Luis XVI y María Antonieta habían sido muertos por los revolucionarios. Frente a este problema, se planteó la idea de continuar con la teoría del derecho dinástico. Básicamente, en caso de quedar vacante el trono, el poder pasaba a un familiar varón cercano al rey muerto. De esta manera, el trono de Francia queda para Carlos X de Borbón, hermano de Luis XVI. Carlos X. En segundo lugar, también había que restaurar las fronteras europeas a su estado previo a 1789, año en el que comienza la Revolución Francesa. El Congreso de Viena restaura este mapa europeo, pero hay una serie de cambios. Por ejemplo, se crean los estados tapones para impedir una posible expansión de Francia. Por ejemplo, se unifican eh, Bélgica y Holanda para formar los Países Bajos. De esta manera se intentaba evitar la expansión francesa hacia lo que sería Alemania. Sin embargo, algunas cosas no pueden ser restauradas completamente. Vamos a comenzar a hablar de lo que serían los principios liberales y cómo se difunden en Europa occidental. Si bien el deseo de los monarcas europeos que estaban reunidos en el Congreso de Viena era volver al pasado pre-revolucionario, la realidad es que la sociedad europea, sobre todo en los países occidentales del oeste, como España o Francia, esta, esta realidad había cambiado mucho en el transcurso de la Revolución Francesa. Los reyes tuvieron que aceptar, mala gana, que los súbditos tenían ciertos derechos, algo que se había aprendido durante los años revolucionarios. Esta idea de ciudadanos con derechos choca contra las pretensiones de absolutismo monárquico de los soberanos europeos. Los reyes franceses, por ejemplo, van a tener que aceptar los principios como el de igualdad civil, es decir, que la nobleza o el clero ya no estaban exentos del pago de impuestos, sino que, o que toda la población tenía que ser juzgada con las mismas leyes. Otra cosa que no se pudo restaurar, por ejemplo, en Francia, va a ser el derecho a servidumbre, es decir, los derechos que tenían los nobles para cobrarle impuestos y pedirle servicios, hacer trabajar a los campesinos en sus tierras. El campesinado va a continuar siendo libre. También el rey Carlos X en Francia tuvo que aceptar, por ejemplo, el principio de propiedad individual y privada como un derecho inviolable. Esto no quedó libre de controversias, porque en el caso de Francia, por ejemplo, muchas propiedades de la nobleza y del clero habían sido expropiadas por los revolucionarios y vendidas a burgueses y campesinos para solventar el costo de la guerra. Bueno, cuando se restaura la monarquía en Francia, muchos nobles y miembros del clero reclaman que les restituyan sus propiedades, pero en general se respetó el derecho
durante la Revolución Francesa y no se rechazaron las protestas de los antiguos dueños. Estos principios de libertad económica y el derecho de propiedad van a favorecer grandes transformaciones socioeconómicas que permitieron a los países europeos, sobre todo a los países occidentales, sumarse al proceso de la revolución industrial y en la consolidación del capitalismo como sistema socioeconómico dominante. Sin embargo, en lo que sería Europa del Este, por ejemplo, Rusia, la situación va a ser muy diferente. En Rusia, la nobleza va a continuar siendo un grupo privilegiado y van a seguir, por ejemplo, los derechos de servidumbre. Y va a seguir existiendo en Rusia una monarquía absoluta. Ahora vamos a ver brevemente cómo era la vida política después de la restauración de las monarquías europeas. Bueno, durante el proceso de la restauración monárquica, los soberanos europeos van a intentar limitar o prohibir la actividad política, ya que consideraban que estas actividades políticas había sido la responsable de los excesos producidos durante la Revolución Francesa, sobre todo en la época del Gran Terror. En la mayoría de los países restaurados dejaron de existir los congresos o parlamentos y se limitó a la formación de partidos políticos y de la publicación de prensa opositora a los reyes. Sin embargo, una de las consecuencias más importantes de la Revolución Francesa fue la irrupción de la vida política en la población, fundamentalmente en lo que serían los sectores urbanos, básicamente la burguesía. Si bien con la restauración los partidos políticos quedan prohibidos, eh, los burgueses van a buscar otros espacios en donde discutir sobre política. Algo muy común eran, por ejemplo, espacios públicos como los banquetes y las tertulias que se celebraban en casas y hoteles, donde la idea era juntarse, comer, beber y debatir sobre los temas que interesaban a la burguesía y al país. Otros espacios que existían también eran los cafés y las asociaciones literarias, donde la idea era similar, juntarse y poder debatir sobre lo que pasaba en el país. También existían otros espacios mucho más privilegiados para sectores más acomodados de la población. Eran las logias o asociaciones secretas. Eran grupos muy cerrados de gente con mucho dinero y poder que en algunos casos organizaban complot y revueltas en contra de los reyes. Un caso muy famoso es el de una logia llamado los Carbonarios italianos, quienes luchaban por la independencia y la unificación de todos los estados italianos en un solo país. También podemos mencionar logias importantes, por ejemplo la logia Lautaro, en la que participan personalidades como San Martín o Simón Bolívar, que van a ser claves para la independencia de los países latinoamericanos. Ahora vamos a pasar al estudio de dos casos, dos países que tienen formas diferentes de afrontar series de desafíos y de cambios. Vamos a ver el caso de Francia y la vía revolucionaria, y la de Inglaterra y la vía reformista. Durante el siglo XIX, dos grandes potencias europeas, que son Francia e Inglaterra, van a vivir un proceso similar. El ascenso de la burguesía, es decir, el sector de la población que vivía en la ciudad, que se encargaba de la producción industrial, compra y venta de artículos, el comercio, la banca, etc. El ascenso de esta burguesía como actor político y la consolidación de los derechos de los ciudadanos. En Francia, que sigue la vía revolucionaria, van a suceder tres movimientos revolucionarios: 1789, 1830 y 1848. En cambio, en Inglaterra no se va a producir ningún movimiento de este tipo, ninguna revolución,
lo que va a pasar en Inglaterra es que se van a eh, optar por una serie de reformas que van a beneficiar fundamentalmente a los sectores medios urbanos y el desarrollo de la revolución industrial. Primero vamos a comenzar con el caso de Francia y la vía revolucionaria. En Francia, recordemos que se restaura un rey, Carlos X, hermano de Luis XVI. Este rey comienza a limitar las libertades de prensa y de reunión. Ante la oposición de sectores que eran más liberales, va a decidir clausurar el Parlamento, es decir, el Congreso que había en Francia, por lo que muchos franceses comienzan a pensar que las intenciones del rey Carlos X eran básicamente restaurar el absolutismo monárquico en Francia. Frente a esto, en 1830, va a estallar una violenta revolución en París, la capital del país y la ciudad más poblada. Los revolucionarios consiguen derrotar a las tropas del rey y expulsarlo. Y en su lugar se establece como nuevo rey a Luis Felipe de Orleans. Acá este es un cuadro en donde se retrata esta revolución de 1800. El nuevo rey, que es elegido, tuvo que aceptar un cambio muy importante. A partir de ese momento, Francia pasa a tener una monarquía parlamentaria y constitucional. Esto quiere decir que, si bien hay un rey, comparte su poder con el parlamento. Y otra cosa que es muy importante es que el origen de esta soberanía, perdón, de esta monarquía, era la voluntad popular. Es decir, que el rey no había sido elegido por Dios, sino por el pueblo. Y acá está un cuadro de rey Luis Felipe. Eh, Bajo el reinado de Luis Felipe de Orleans, la situación económica de Francia mejora notablemente, básicamente porque se dan serie de procesos que permiten garantizar la paz, la producción y el desarrollo de la revolución industrial. Pero la monarquía parlamentaria francesa seguía teniendo ciertos problemas. En primer lugar, tenía un sistema electoral censitario. ¿Qué significa esto? Que solamente podían votar los hombres, varones, propietarios que tengan cierto grado de riqueza. Este sistema excluía a la mayoría de la población, por ejemplo los campesinos, quienes no podían participar en las elecciones y tampoco podían ser votados. A esto hay que sumarle que el gobierno de Luis Felipe va a ser denunciado por casos de corrupción ligados a personas muy cercanas al monarca. Los opositores al rey comenzaron a reunirse para discutir la situación de Francia, pero como no existían los partidos políticos o clubes, comienzan a reunirse en banquetes. Eran reuniones donde las personas se juntaban, comían, bebían, discutían sobre política y básicamente uno de los tópicos que se trataba era intentar ampliar los derechos políticos y el derecho al voto. Sin embargo, el rey no va a tolerar una de estas manifestaciones, prohíbe un banquete, lo que va a provocar que en 1848 estalle una nueva revolución francesa, en donde el rey Luis Felipe de Orleans es obligado a renunciar y se instaura un nuevo gobierno. Es una escena de la abdicación del rey y del triunfo de los revolucionarios. Con la abdicación de Luis Felipe de Orleans, se va a iniciar un proceso de reformas políticos y sociales, en los cuales se termina aboliendo, es decir, se prohíbe la monarquía y se establece una nueva república. Se establece también la libertad de reunión, la libertad de prensa y el sufragio universal masculino. Es decir, que momentáneamente se deja de exigir propiedades para que las personas voten. Sin embargo, el derecho a votar no pudo ser ejercido por mucho tiempo, ya que los sectores conservadores de Francia decidieron restablecer el sufragio censitario, es decir, el voto de acuerdo a la riqueza, y un voto censitario muy restringido, en el cual buena parte de la población no podía votar.
vamos a pasar ahora al caso de Inglaterra y lo que sería la vía reformista. En Inglaterra, en el siglo XVII, se produjo una revolución que terminó con las pretensiones de los reyes ingleses de establecer el absolutismo en dicho país. En su lugar se va a establecer un gobierno, una monarquía parlamentaria, y un sistema en el cual el parlamento y los reyes, el parlamento gobierna y los reyes pierden sus poderes. Es una fotografía del parlamento de Inglaterra. Dentro del parlamento existían dos cámaras. La Cámara de los Lores, que era un cuerpo hereditario, que representaba básicamente a la nobleza, y la Cámara de los Comunes, que representaban a los condados y las ciudades de Inglaterra. Estos eran elegidos por voto. Aunque únicamente era un voto censitario, solamente los propietarios podían participar de esta elección. Dentro de este parlamento existían dos tendencias políticas bien diferenciadas. Los Tories eran los conservadores, es decir, los que defendían los intereses de los sectores privilegiados, como la nobleza, el rey o el clero, y dentro del parlamento también había un sector liberal, Whig, que representaban los intereses de la burguesía industrial y de los banqueros, los financieros, y buscaban que el parlamento vote leyes que permitan el desarrollo del proceso de la revolución industrial. Con el comienzo de la revolución industrial van a aparecer algunos problemas. Por ejemplo, hay ciudades industriales como Manchester o Sheffield que comienzan a crecer en cantidad de habitantes, mientras que otros lugares del campo comienzan a despoblarse. Esto provocaba algunas contradicciones dentro del Parlamento, porque había ciudades que crecían, se fortalecían y se volvían cada vez más importantes en términos económicos, pero que no estaban lo suficientemente representados en el Parlamento. Mientras que había otros lugares, sobre todo del campo, que comenzaron a quedarse despoblados, que tenían muchos diputados en el Parlamento. ¿Y por qué era tan importante esta cuestión? Bueno, básicamente porque a mayor cantidad de diputados es más probable que se aprueben las leyes que te beneficien a vos como grupo o como corporación. Es por ello que los liberales comienzan una serie de reclamos en el Parlamento, sobre todo con el apoyo de los sectores medios urbanos y de los trabajadores industriales. Uno de estos reclamos va a ser la eliminación de los burgos podridos. Era esto, básicamente los condados, los distritos, que a pesar de que se habían despoblado, aún conservaban un número muy elevado de diputados en el Parlamento. En el año 1833, el sector liberal del Parlamento, el Whig, van a conseguir que se aprueben una serie de leyes de reforma que van a permitir la eliminación de los burgos podridos, lo cual va a beneficiar sobre todo a las ciudades industriales que estaban creciendo a un ritmo acelerado, y también va a permitir que los sectores industriales y burgueses se encuentren más representados en el Parlamento. De tal manera que cada vez hay más diputados en el Parlamento que apoyan a los intereses de la burguesía. En este proceso, en general los trabajadores industriales no van a obtener ninguna ventaja significativa porque básicamente el derecho al voto siguió siendo censitario, es decir, que había que tener cierto nivel de riqueza para poder votar. Pero lo que sí se va a modificar es la cantidad de censo o riqueza que había que tener a la hora de votar. Esto es muy importante. Al bajar la cantidad de riqueza que un ciudadano tenía que tener para votar, se va a incrementar la cantidad de electores, es decir, la cantidad de personas habilitadas para votar, que pasa en 1832 de medio millón a 813.000 ciudadanos. Más o menos 1 de cada 6 hombres adultos podían votar. Parecerá poco, pero a comparación de lo que pasaba en Francia, había mucho más
ingleses habilitados para votar. Entonces, básicamente vemos cómo en el siglo XIX Francia e Inglaterra viven un proceso de cambios sociopolíticos y económicos muy similar. Básicamente vemos cómo hay sectores medios urbanos y de la burguesía industrial que reclaman cambios. En Francia se da el camino de las revoluciones. Hay 3 revoluciones, pero el sistema electoral sigue siendo bastante restringido para las personas sin riqueza. En cambio, en Inglaterra se da un camino de reformas. Básicamente cuando el Parlamento permite que se cambien las leyes que permitan de tal manera ampliar los derechos políticos de los ciudadanos. Mediante este camino de reformas, en Inglaterra se evitaron sucesos revolucionarios como sí pasaron en Francia. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Espero que me hayan entendido y espero que sirva el tema. Por favor, si conocen a alguien que esté viendo esta misma temática en su escuela, comparten el link, así les puede servir. Nos estamos viendo en la próxima clase. Espero que estén muy bien. Saludos.